Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oliver Antulio Sales Ordóñez, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, estudiando la Ingeniería en Logística en la modalidad semipresencial. En esta unidad, es la unidad 5, vamos a hacer unos ejercicios sobre diseño de experimentos, pero para esto vamos a hacer uso de nuestro software de Minitab y vamos a dar unas breves descripción de lo que es y los requerimientos que se ocupan para hacer y por qué hacer ese tipo de experimentos en nuestra herramienta de Minitab y en los procesos que se desean analizar. Dice que un diseño de experimento de modo factorial tiene sus ventajas, las cuales se pueden analizar varios factores a la vez: ahorro, tiempo y dinero. Se pueden conocer las interacciones entre los factores. Se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de los experimentos, en los cuales pues hay entradas, proceso y salidas, que serían los resultados de los experimentos, los cuales están dados en las Y. Las entradas son controlados, se van a usar en X, los procesos en Y, que es función de f de X. Y vamos a hacer cuándo utilizar diseños factoriales. Estimar el efecto de cada factor en respuesta. Estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores que son DLC en la respuesta. Probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales de la respuesta. Conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Eso es cuando utilizar los diseños factoriales. Las definiciones son corridas, se define como cada condición experimental. O sea, para un experimento pues necesitamos hacer pruebas, o mejor dicho, pruebas corridas, como quisiéramos llamarle. La observación se define como cada medición de respuesta. Es qué es lo que pasa si movemos algún parámetro, esa va a ser la observación, ese es el resultado. Y la réplica es duplicado de corridas en la combinación de los niveles de los factores. Incluye la fuente de la variabilidad, como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Serían las réplicas, las veces que se repiten los procesos cambiando parámetros. Diseños factoriales completos. Un experimento factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales. Uno es cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles. 2. Cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles. A ejemplo, el factor A tiene dos niveles, factor B tiene tres niveles. O sea, dependiendo ¿cómo se dice? Los elementos que pueden llegar a variar, o los elementos que tienen contacto directo con el proceso. Para hacer un diseño de experimento, pues tenemos unos pasos a seguir. Primeramente es definir el problema, seleccionar las variables de entrada, factores y sus rangos, seleccionar las variables de salida, que serían las respuestas, seleccionar el diseño experimental, realizar el experimento, analizar las respuestas estadísticamente, verificar resultados realizando corridas de confirmación, hacer pruebas, plantear conclusiones y recomendaciones. Estos serían los pasos a seguir para hacer un diseño de experimento de modo factorial. Entonces, para esto se nos pide el ejemplo del profesor. Dice que es una fábrica que utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de la pintura de vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de precisión de aerosol que maximice la adhesión. Los factores imprimidos y la presión tienen los siguientes niveles. Vemos aquí tenemos dos factores que están incluyendo, que es número uno es el imprimador, el tipo de imprimador. Dice que tenemos dos tipos de imprimadores y se están manejando presiones de 310 kilopascales a 380 kilopascales. Y nos están pidiendo realizar 4 réplicas. Entonces, para esto vamos a hacer uso de nuestro software de Minitab, el cual está aquí en nuestro software ya abierto. Para hacer
problemas de experimentos, nos vamos a ir a estadísticas DOE y nos vamos de modo factorial y vamos a nos decía crear diseño factorial. ¿Okay? El número de factores, aquí son los números de factores que influyen en nuestro experimento, pues serían dos, los tipos de aerosol y la presión que se está manejando. Entonces vamos a diseños y número de réplicas para puntos de factor. Nos están pidiendo 4 réplicas. Vamos a darle a aceptar y nuestros factores. Aquí el factor A vamos a hacerlo como nuestro imprimador. Y este factor pues no es numérico, ya que se utilizan no dan una marca, simplemente están diciendo que son dos tipos de aerosol. Me imagino que son algunas marcas. Entonces vamos a poner tipo 1, tipo 2. Entonces como son letras, ponemos en texto. Y aquí pues en nuestro factor número 2 sería presión. Y aquí pues sí estamos manejando lo que es un número en específico, que de tipo bajo sería el kilopascales sería 310 a 380. El nivel 1 310, el nivel 2 380, ok. 310 y 380 kilopascales. Y le damos a aceptar. En opciones no vemos nada. Y vamos a darle a aceptar. Ok, esperamos que responda. Y aquí tenemos nuestros factores. Dice tenemos dos factores. Lo que es el imprimador, los tipos de imprimadores y la presión. 2 a 4. Tenemos 16 réplicas. Corridas 16, réplicas 4. Y bloques 1, puntos centrales no tenemos. Entonces, esta es la forma de diseñar un diseño factorial de experimento. Entonces, nos piden que en base a nuestros resultados de adhesión, vamos a poner los resultados de la adhesión. Entonces, en nuestro experimento, en nuestros datos de medita, vamos a poner aquí la adhesión. Ok. Entonces, dice que tenemos el tipo 1 de 310 con 4.52 de adhesión. Con esta presión, en un tipo 1 tenemos una adhesión de 4.52. Entonces, en nuestro Minitab vamos a buscar un tipo 1 con 310 kilopascales. Tipo 2, tipo 2, tipo 1. Aquí lo tenemos. Entonces sería, vamos a quitar para no confundirnos. 310, 4.52. Ok. Tenemos, vamos a hacer los tipo 1 310. De ahí tenemos 5.05. Tipo 1, 5. 4.48. 4.48.
Otro tipo 1, 310, aquí tenemos. Tipo 1, aquí tenemos otro 4.29. 4.29. Otra vez. Aquí tenemos otro. 4.6. Y así vamos a ir llenando nuestros datos de adhesión para cada tipo y cada modelo en contraste con nuestra hoja de resultados. Para esto voy a hacer pausa del video para que no se extienda tanto. Y luego continuamos con nuestro video. Y de esta manera quedaría lleno lo que es nuestros datos de adhesión, que es se tomó de los resultados que nos dio el profesor. Entonces, ¿cómo podemos ver lo que son 4 réplicas? Pues yo lo hice mediante el Paint. Para no equivocarme, vemos que tenemos 4 réplicas del tipo 1 con una presión de 310, y como vemos, cada réplica pues nos dio diferente tipo de adhesión, así como para las réplicas de tipo 1 con 380 de presión. De esta manera, pues más visual y con colores, pues yo lo identifico mejor. Entonces así es como se ven las 4 réplicas. Entonces las cuatro combinaciones que nos da Minitab. Entonces, antes de irnos a la estadística de prueba de factor, vamos a hacer una estadística, una tabla de estadísticos descriptivos. Esto como para verlo de manera visual. Aquí para filas ponemos el imprimador, ya lo había hecho, pero me equivoqué y lo estoy corrigiendo. Entonces, en variables asociadas ponemos lo que es la adhesión, ponemos las medias y damos a aceptar continuamente. Y aquí vemos que tenemos 4 réplicas de tipo 1 con una presión de 310, así como para el tipo 2, y una presión máxima de 380 para el tipo 1, y tenemos 4 valores. Entonces vemos que tenemos 4.40. Entonces aquí vemos que tenemos el total. Si hacemos una resta de esto, creo que es punto 16, es 14, perdón. Tenemos punto 14 de diferencia, es considerable. Y tenemos en la adhesión, creo que es punto 5, punto 48 en lo que es todo. Entonces de esta manera se hace lo que es de manera gráfica. Vemos la adhesión, tenemos media de conteo. Entonces ahora sí nos vamos a ir a estadísticas, a DOE factorial, y vamos a hacer lo que es el diseño instrumento, es analizar el diseño factorial. Aquí en respuestas vamos a ponerle lo que es la adhesión, términos, aceptar, gráficas. Vamos a gráfica de efectos, ocupamos la gráfica de Pareto, la normal y las normales absolutas, y nuestra gráfica individual 4 en 1, la que nos va a dar el histograma, gráfica normal, residuos contra ajustes y residuos contra órdenes. Aceptar, y damos a aceptar. Entonces, de nuestro diseño experimento nos comenta que la más importante es la diagrama de Pareto, donde vemos los efectos estandarizados. Tenemos aquí los factores A, B y una conjugación de A y B. Y vemos que nuestros datos, para que sean de manera notoria, deben de rebasar el 2.179, es la etiqueta de línea. Entonces vemos que nuestro valor B, que es la presión, es relevante porque sobrepasa lo que es la línea
la línea de referencia. Entonces sí puede afectar poquito en lo que es la adhesión, pero el factor con mayor número es lo que es el factor de imprimador, o sea, el spray, la calidad del producto. Entonces, de esta manera vemos nuestro diagrama de Pareto y aquí vemos nuestra gráfica de residuos, que vemos que todos nuestros datos se comportan de manera pegada a nuestra línea. Vemos el residuo contra ajustes, vemos cómo nuestros datos están dispersos arriba y abajo. Vemos nuestra gráfica, pues decir, gráfica de, pues no es gráfica de control, es una gráfica donde vemos cómo están dispersos nuestros datos de la adhesión. Y aquí vemos nuestro histograma, que vemos que tenemos de menos 0.20 hasta 0.15 como el residuo. Y la frecuencia, que es 4. Entonces de esta manera es nuestro... Y aquí tenemos dos gráficas, que nuestra gráfica de normal absolutas dice que tenemos tipo de efecto no asignado y no significativo y significativo. Entonces como vemos el efecto A, que es el imprimador, tiene más significancia que la presión, porque aquí nos lo está dando junto a nuestra línea de ajuste. Entonces aquí no mide, en la normales absolutos no medimos lo que es los negativos, nos parte del 0 hacia la derecha. Entonces en nuestra línea de efectos estandarizados partimos desde los negativos. Como vemos, nuestro factor B, que es la presión, está en el área negativa y tiene un menos 2.29 y un porcentaje de 20% de significancia en lo que es la adhesión. Pero nuestro factor de imprimador, la calidad del producto, vemos que viene siendo lo que es el spray que se va a utilizar. Entonces tiene un porcentaje de 79%. Desde aquí ya podemos ir viendo lo que es el resultado. Entonces aquí vemos el análisis de la varianza. Tenemos un modelo, nuestra SC ajustada, MC ajustada y el valor de Fisher y el valor de p-value. Entonces nuestro imprimador tiene un valor de 0.00, la presión 0.041. Entonces está bajo, pero de acuerdo a nuestro diagrama de Pareto vemos que sí tiene significancia. La iteración de dos términos es de 0.315, entonces no podemos aceptar la hipótesis nula. Y tampoco nos alterna porque nuestro valor de nuestro factor de presión sí sobrepasa lo que es para el resultado de la adhesión. Entonces de esta manera estamos resolviendo de manera gráfica. Tenemos el resumen del modelo, lo que es un S de punto es 116 y R cuadrada de 85.35, R cuadrada ajustada 82.18%, R cuadrada predeterminada del 74.66%. Coeficientes de confusión. Ok. Entonces ahora pasamos a la siguiente manera de análisis de modo factorial, que es la de predicción. Aquí podemos predecir para el tipo 1 la presión que vamos a manejar de acuerdo a nuestros datos. Podemos ponerle un 310 a 380, un 340, la mitad, 340. Y para el tipo 2
370. Vamos a resultados. Vamos a darle a aceptar. Dice que nuestro resultado aquí nos está dando una predicción de ajuste para el tipo 1 con una presión de 340, que nuestro ajuste es de 4.44 y un ajuste, nuestro intervalo de confianza al 95%. Dice que nuestros datos van a estar en este rango de 4.335 a 4.53. Nuestro intervalo de predicción del 95% va a estar de 4.17 a 4.71. Esto en el imprimador tipo 1 con una presión de 340 kilopascales. Y nuestra configuración, el valor del imprimador tipo 2 con una presión de 370. Tenemos una predicción de nuestro intervalo de confianza al 95%, y que va a estar de 4.72 a 4.95. Entonces, para poderlos compararlos, vemos que el tipo 2 va a tener mejor adhesión por los parámetros que metimos, y nuestro IP del 95% va a estar 4.56 a 5.11, que el IP es el intervalo de confianza, y nuestro error estándar de ajuste es de 0.50, para el tipo 2 con la presión de 370, y nuestro tipo 1 340, un error estándar de 0.04. Entonces de esta manera se hace lo que fue la ecuación para predecir. Y vamos a ir a otro tipo de análisis, que es el gráficas factoriales. Vamos a darle a aceptar. Entonces aquí estamos viendo que el que tiene mayor rango es el imprimador sobre la presión. Ya la presión no influye tanto entonces en lo que es la adhesión. O sea que vamos a ir viendo que el tipo 1 tiene una adhesión tiene un valor de 4.43 a 4.9, 4.91, y la presión de mayor a menor está para el 310 tiene una media de 4.74 y una media de 380 en la presión de 380. Entonces vemos que presión en tipo 1 se está manejando en el tipo 1 con menos presión nos está dando más adhesión que con mayor presión, al igual en el tipo 2. Vemos que tenemos una media de 4.47 con una presión de 310 para el tipo 1. Para el tipo 2 tenemos una media de 4.44. Ok, siguiendo con nuestro análisis, vamos a la gráfica de cubo. Aquí ya tenemos la respuesta que queremos: adhesión, imprimador, presión. Vamos a aceptar. Aquí vemos que el tipo 1, vemos que si manejamos presiones no tiene tanta diferencia porque son meramente relevantes, no tiene mucha diferencia. Para el tipo 1 con una presión de 310 tiene 4.47, y para el tipo 2 tiene 5.0 de adhesión.
Entonces, para el tipo 1 con una presión de 380 tiene 4.40, y para el tipo 2 con esa misma presión tiene 4.81. Entonces aquí podemos ver que la mejor adhesión es con el material tipo 2. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, continuando con nuestro análisis. El optimizador de respuesta. Tenemos nuestro ejercicio, nos pide maximizar. Dice factores, maximice la adhesión. Dice un fabricante utiliza imprimador para mejorar la adhesión de la pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión de aerosol que maximice la adhesión. Los factores imprimidor y la presión tienen los siguientes niveles. Ok, quiere la mayor adhesión posible. Entonces es maximizar, minimizar, mantener un objetivo. Aquí es maximizar, perdón. En configuraciones no le damos nada, por default nos está dando porque ya les estamos dando lo que queremos. Vamos a darle a aceptar. Entonces, de lo que veníamos viendo, dice que nuestra mejor adhesión es usar el aerosol tipo 2, el imprimador, perdón, el imprimador, es el primer, que le conocemos en español, el primer, para que agarre la pintura mejor. El imprimador es el tipo 2 con una presión de 310 y tendremos una adhesión de 5.0. Es lo que nos está dando nuestro resultado estadísticamente. Entonces aquí ya hicimos nuestra prueba y aquí podemos, si movemos las presiones, vemos cómo va a ir bajando nuestra adhesión. Si no queremos usar el tipo, bueno, seguimos usando el tipo 2, pero bajamos la presión a un 359, 370, tenemos una adhesión de 4.84. Vemos cómo va a ir bajando nuestra presión, pero como queremos maximizar usamos el parámetro alto. Ocuparíamos una presión de 311, 310, 311. Sería entre mayor presión y usando el adhesivo número 2. Ya si usamos el 1, si usamos el 1 y una presión máxima de 310, nos da una adhesión de 4.47. entonces no es lo máximo que nos está dando el tipo 1. Entonces el tipo 2 si nos está con una presión de 310, una adhesión de 500. O sea, ni siquiera estamos usando la presión alta, usamos la presión mínima. Entonces ese es nuestro resultado. Entonces como resultado es usar el imprimador tipo 2 a 310 y nuestra máxima de adhesión sería 5 sería nuestra adhesión con ese imprimador. Entonces continuando con nuestros ejercicios, vamos a hacer el ejercicio número 10, la pintura de carcillas, pero en esta parte el factor va a ser la temperatura, ya no va a ser presión. Dice, un fabricante busca mejorar la adhesión, en la pintura de vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximice la adhesión. Los factores de imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Factor es imprimador tipo 1, tipo 2. Para tipo temperatura ocupamos 15 grados centígrados y 30 grados centígrados. En este vamos a buscar la mejor adhesión de pintura por medio de la temperatura. Dice que realicemos 4 réplicas, entonces nos vamos a ir a Minitab,
Vamos a hacer un nuevo proyecto. Ok, entonces vamos a hacer un nuevo modelo de crear un diseño factorial con número de factores, digamos 2. Vamos a diseño, número de bloques, pero número de réplicas quieren que sean 4 réplicas. Vamos a aceptar. Factores, aquí sería imprimador, sería imprimador y sería texto tipo 1, tipo 2, y aquí sería calor, temperatura, y sería numérico, y ocupamos 15 grados como mínimo y 30 grados. Aceptar y aceptar. Ok, aquí resumen del diseño dice que tenemos dos factores: el tipo de imprimador y temperatura. Diseño de la base 2 a 4, corridas 16, réplicas 4, bloques 1. Ok, entonces de igual manera vamos a poner nuestros resultados de la de la adhesión en la columna, en el C7, y nuestros resultados de la adhesión están en esa tabla. Entonces buscamos un tipo 1 con 15 grados, tipo 1, tipo 2. Aquí tenemos un tipo 1 de 15 grados. Vamos a hacerlo más grande para que podamos trabajar. Entonces aquí tenemos un tipo 1, 15 grados, y nos está pidiendo 4.45 de adhesión. 4.45. De igual manera vamos a hacerlo en el Paint para que no nos equivoquemos. De esta manera a mí se me hace más rápido y más ordenado. Y de esta manera quedaría lleno todos nuestros datos. Ok, una vez lleno ya nuestros datos, procedemos a analizar, que es el siguiente paso para el diseño de experimento. Entonces, pero antes de ir a lo que es el, el análisis, vamos a hacer lo que es analizar los resultados. Vamos a hacer una comparación, y para esto nos vamos a estadística, tablas y estadísticos descriptivos. En filas vamos a poner imprimador, y en columnas nuestra temperatura, y variables de asociación va a ser, aún no le puse nombre, la 7. Déjenle pongo un nombre. Va a ser la adhesión. Ahí está. Entonces otra vez, control E. En filas es imprimador y columnas temperatura. Nuestras variables asociadas va a ser la adhesión, y ocupamos las medias. Aceptar y aceptar. Ok, aquí tenemos una comparación de lo que es nuestro experimento. Tenemos el tipo 1 con una temperatura de 15 y 30 grados centígrados. Tenemos que para el tipo 1 con para el tipo 1 los 4 experimentos, la media es de 4.325. Para el tipo 2 la media es con un calor es de 5.4. Y tenemos lo que es para el tipo 1 con calor de 30, 4.62 como el resultado de la media de la adhesión. El tipo 2 tenemos 5.25 como la media de la adhesión. Tenemos y todo nos da
una media de todos los experimentos con 15 grados de calor, una media de 4.68, para 30 grados de calor 4.92. Tenemos una diferencia de punto 30, 4.68, punto 26. Tenemos una diferencia de punto 26. Y para el todo tenemos una diferencia de 5.15 menos 4.47, punto 68, por lo que vemos que están ok. Entonces vemos que la diferencia es mayor en el tipo de imprimador que en lo que es el calor, porque el calor tenemos una diferencia de punto 26. Entonces desde aquí vamos viendo que otra vez nuevamente va a ser el tipo de imprimador que usemos, nos va a dar la mejor adhesión. Desde aquí estadísticamente vamos viendo, pero vamos haciendo el análisis de nuestro experimento factorial. Es analizar diseño factorial. Aquí pues damos lo que es adhesión, nuestras gráficas, el histograma residuo 4 en 1, nuestra gráfica de efectos es Pareto, normal y anormales, y que todas estas gráficas nos las den un solo. Y vamos a darle a aceptar y aceptar. Entonces vamos a ver nuestra gráfica de Pareto. Entonces, como vemos, la respuesta de adhesión es alfa 0.05. Entonces vemos aquí nuestro factor nombre, es el imprimador, temperatura, y tenemos una conjugación de ellos dos. Entonces, como vemos, los dos, el imprimador y temperatura, sobrepasan lo que es la línea de referencia para que sean significantes. Entonces los dos factores influyen en la adhesión, pero vemos que el imprimador es el que más valor tiene. Tiene un valor de 13.12 y nuestro temperatura tiene un valor de 5.0. Entonces esta es nuestra gráfica de Pareto. Vamos a ver las gráficas normal de efectos estandarizados y los absolutos. Entonces aquí vemos que dice que lo que nos están indicando los cuadritos es que si son rojos son significativos y no significativos. Como vemos, el factor A es el imprimador. Vemos que tiene en el eje de las X tiene un valor de, si le damos clic, tiene un valor de 13.12 y tiene un porcentaje de 79.4 de 79, y tenemos un factor de temperatura que influye en la adhesión, que es tipo B, en un efecto estandarizado del 5 y un porcentaje del 50. Estamos del 50 a 79. Entonces el efecto estandarizado nos lee del, bueno, los dos nos dieron números positivos, no nos dieron negativos. Entonces aquí vemos en nuestros absolutos, normal absoluto, vemos que el A en este lado tiene un valor absoluto de 13.12 y un porcentaje de 79.4. Vienen siendo del 5, tienen los mismos porcentajes a lo que estamos analizando. Entonces, en nuestra gráfica de dispersión para la adhesión, gráfica de probabilidad normal, vemos que todos los datos se comportan a lo largo de nuestra línea de nuestro porcentaje de residuo, nuestros datos cómo se ven distribuidos y nuestro histograma. Entonces, de esta manera vamos a ver lo que nos arroja. Ok, esto es, ok, aquí está. Vamos a analizarlo. Entonces dice que el imprimador tiene un SC ajustada y MC ajustada y un valor de Fisher, y valor P, lo que nos arroja. Entonces para el imprimador
Tenemos un valor de Fisher de 112.27 y un valor de P de 0.00. En temperatura también tiene 0.0. De acuerdo al valor de P, debe ser nuestro valor P. No vamos es el que nos indica si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula o la alterna. Entonces la hipótesis nula dice que si el valor es menor o igual a 0.05, la hipótesis nula es que su factor no significa, no es significativo, pero en nuestros diagramas de Pareto vimos que nuestros factores sí son significativos. Entonces, de acuerdo a esto, también vamos a tomar en cuenta lo que es el imprimidor de temperatura, que es mayor a 0.05. Por lo tal, no hay evidencia suficiente para decir y rechazar la nula y aceptar la alterna tampoco. Entonces, porque estamos viendo que sí son significativos nuestros datos, nuestros factores. Entonces, siguiendo, vemos el resumen del modelo. Un estándar de 0.102, una R cuadrada del 94.29, R cuadrada ajustada al 92.86 y una R cuadrada predeterminada del 89.5. Tenemos un coeficiente de codificados, tenemos los valores de P, temperatura, y aquí tenemos lo que es nuestra ecuación de regresión en unidades no codificadas sobre la adhesión. Es 4.42 más 0.4050 por el imprimidor más 0.017 por temperatura menos 0.0 imprimidor de temperatura. Las estructuras de alias, el factor son los nombres: imprimidor para la, imprimidor para B, temperatura. Y aquí tenemos lo que son nuestras gráficas. Entonces, continuando con nuestros análisis, vamos a otra vez a estadísticas, TOE, factorial. Hicimos el diseño factorial, el análisis de la variabilidad, analizar el diseño, perdón. Vamos a hacer lo predictivo. Entonces vamos a el tipo 1 con una temperatura nos estamos manejando de 15 a 30. Entonces vamos a poner esos. Vamos a poner de 20 a 28. Tipo A 28 como mínimo. Para el tipo 2, perdón, aquí era 18. Y una diferencia de 10. Bueno, aquí sería 28. Vamos a darle a aceptar. Entonces aquí tenemos la predicción para adhesión. Dice que una ecuación de regresión en unidades no codificadas, la adhesión. Esta es nuestra ecuación. Y la configuración, aquí tenemos el tipo 1 con temperatura de 18. Dice que nuestro ajuste es de 4.38, un error estándar de ajuste de 0.042, un intervalo de confianza del 95%. Dice que nuestros datos de adhesión con esa temperatura van a oscilar en este rango, y nuestro intervalo de predictivo, el 95%, oscilarían en este rango de 4.14 a 4.62. Esto en el tipo 1 con una temperatura de 18. En la segunda configuración, que es el tipo 2, el imprimidor tipo 2 con temperatura de 28 grados, vemos que tenemos una adhesión de ajuste 5.2, un error estándar de ajuste del 0.45, un intervalo de confianza del 95%. Entonces desde aquí estamos viendo que si usamos el imprimidor 2 tendríamos una adhesión mayor en este análisis, que fue el de predecir.
Ahora vamos a nuestras gráficas factoriales. Vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos nuestras dos. Como vemos, la mayor pendiente es el imprimador. Del tipo 1, tipo 2 tenemos la mayor, que fue lo que nos dio también en nuestro primer análisis, que fue el de aquí. El restar este rango como el todo, que es del imprimador tipo 1, tipo 2. Este es, era nuestro valor de .68 como los imprimadores, y sobre el calor tenemos una diferencia de .26. Entonces es mayor nuestro tipo de imprimador. Entonces aquí ok, estamos en nuestra gráfica. Ok, aquí es el imprimador. Tenemos un rango de 4.47 en el 1, y en el 2 tenemos una media de 5.15 para el ajuste de la adhesión. Y en la temperatura tenemos de 4.68 a 4.94. Entonces la temperatura no tan relevante para la adhesión, tiene más relevancia lo que es el tipo de imprimador. Vamos a ver el otro. Aquí tenemos las dos, comparación de las dos, como vemos que es el tipo 1. El tipo 1 con una temperatura de 15 tenemos una adhesión de 4.32, y el tipo 2 tenemos una adhesión de 4.62, .30 de diferencia. Entonces si usamos el tipo 2 con una temperatura de 30, vemos que tenemos una adhesión muy más grande, de 5.0, y una adhesión de 5.25. Entonces no es tan relevante lo que es el calor. Entonces ahora vamos a hacer el estudio sobre la misma factorial, pero vamos a hacerlo en una gráfica de cubo. Vamos a darle a aceptar y vamos viendo aquí la misma tendencia que se ha venido manejando. Bueno, se ha venido viendo con los análisis de predicción y perdón, de predicción, gráficas factoriales y el análisis del diseño del experimento. Entonces nuestra gráfica de cubos, aquí vemos que el tipo 1, tipo 2, la temperatura en el eje de las y en el eje de las X tenemos nuestro tipo de imprimador. Entonces de igual manera se ve el cambio de adhesión que tiene el tipo 2. Como último tenemos lo que es el DOE, y vamos a hacerlo en optimizador de respuestas. Aquí pues lo que buscamos según nuestro ejercicio es el maximicen la adhesión. Entonces aquí vamos a la respuesta meta, la meta que ocupamos es un maximizar. El objetivo, damos configuración, pues aquí está por default. Vamos a darle a aceptar. Entonces vamos a hacerlo un poquito grande. Aquí vemos que nuestro óptimo sería alto, actual, bajo sería nuestro. Para optimizar la adhesión debemos ocupar el imprimizador tipo 2 con una temperatura de 30 grados, y nos daría una adhesión de 5.25. Entonces si nosotros movemos lo que es la temperatura, jugamos con las temperaturas en el tipo 2, vemos que tenemos adhesiones mucho mayores que en el tipo 1. En el tipo 1, si nuestra máxima temperatura sería 30, apenas alcanzaríamos .462 como adhesión máxima.
Entonces, en conclusión podemos decir que el que más va a lograr la adhesión de la, adhesión de la pintura en los vehículos va a ser el imprimador. Entonces, creo que con eso doy por finalizado la tarea. Nos vemos pronto.